Ya son las 4 de la tarde con 31 minutos, tiempo local en la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenidos, bienvenidas. Nueva edición de Temas del Día. Transcurre la tarde así en América Latina y en el Caribe. Una nueva edición de esta jornada. Vamos a ver mucha información. Comenzamos. Pregunta correspondiente a este día. México, ya faltan solamente 2 días para estas elecciones generales del 2018. El escenario ha estado marcado por la violencia y ha empañado la campaña. Más de 130 políticos asesinados y las instituciones del Estado están tildadas como silenciosas. Hacen que sea todo este panorama las elecciones más sangrientas de la historia. Le preguntamos, ¿usted qué opina? Interactúe junto a nosotros. Estamos en @temastelesur, @JuanCTelesur, @TelesurTV. Así las cosas, comenzamos ya hablando en clave electoral. Faltan ya menos de 72 horas para que los mexicanos ya salgan a ejercer su derecho al sufragio. Las preguntas que se hacen a esta hora: ¿cuáles son las expectativas que tienen los ciudadanos en un contexto de violencia política y de denuncias de posible fraude? Bueno, quédese junto a nosotros porque este es nuestro primer tema del día. Ahora bien, es el segundo día de veda electoral y las calles están en calma. El Instituto Nacional Electoral ha emitido un reporte en el que ha hecho un llamado a los ciudadanos a confiar en la transparencia del proceso electoral de este próximo domingo y al tiempo que se declaraba listo para esta jornada en urnas, en la que no solo se va a estar escogiendo al presidente de la República, sino que también serán electos los cargos estatales y los cargos locales. Han sido estas unas elecciones, una jornada de campañas políticas empañada por la violencia política. Ya me voy a la Ciudad de México. Eduardo Martínez, más detalles. ¿Qué tal, Juan Carlos? Un gusto saludarte. Pues sí, un contexto de violencia es el que ha rodeado este proceso electoral de 2018, en donde, como bien dices, están en juego 3.406 cargos de elección popular a nivel federal. Porque también cabe destacar, estarán en juego otros tantos, son miles de cargos que estarán también disputándose en el ámbito local. Esto es en el ámbito estatal, en los municipios, y también al interior de los municipios habrá cargos que se estén eligiendo. Por otro lado, hasta este momento se ha ido actualizando esa cifra de personas que han sido asesinadas y que tenían que ver en algún momento con el proceso electoral. Estamos hablando de políticos, de exfuncionarios, de candidatos a alguno de estos puestos que están en disputa en las elecciones del próximo 1 de julio, y se ha actualizado en 133 personas que han sido ejecutadas en este proceso electoral. 48 eran candidatos a algún puesto de elección popular. Sin embargo, Juan Carlos, no descartamos que haya también otros que todavía se vayan generando o que ya se hayan generado a este momento que nosotros estamos conversando sobre este tema en particular. Además, el día de hoy, en este contexto que te describía, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral ha llamado a los candidatos a la presidencia a que no se pronuncien antes de que él dé un resultado definitivo como ganadores. Es decir, está diciendo el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral que debe haber prudencia por parte de los actores políticos, porque en esta ocasión, y así lo ha venido reiterando el Instituto Nacional Electoral, los resultados van a ser muy lentos, se van a ir dando de manera muy lenta por el tamaño de la elección. Esa es la justificación que han venido dando los funcionarios de este instituto, y eso también ha generado muchísima incertidumbre entre la población, entre los propios candidatos, que ahora mismo están señalando ya que hay cierta desconfianza en esta autoridad electoral, que cabe de mencionar además, Juan Carlos, que el Instituto Nacional de Geografía y Estadística de este país hizo un estudio que revela que más del 60% de los mexicanos no confía en las instituciones electorales, y en ese contexto también llega esta autoridad para, digamos, vigilar que se estén realizando los comicios pues de manera adecuada. Puedo decirte, Juan Carlos, que incluso a través de las redes sociales está circulando una versión de que el lápiz que está distribuyendo el
Instituto Nacional Electoral para que los mexicanos ejerzan su voto, es posible que sea borrado, que se pueda borrar. Sin embargo, esto ya había sido desmentido por parte de las autoridades, pero ahora se genera ya un cierto sentimiento de sospecha alrededor de la elección, y es que la elección, como lo fuimos informando de manera oportuna, se ha cargado hacia un candidato en específico, y pues esa situación pone nerviosos a todos los demás actores que están o que habían resultado no favorecidos por las encuestas. Así es como se llega a la elección en este país, donde 89.1 millones de mexicanos decidirán el futuro de México. Y sobre todo le vamos a hacer el seguimiento correspondiente, Eduardo, este próximo domingo, día precisamente de la jornada de urnas, a ver qué es lo que escogen los mexicanos. Hasta la próxima, Eduardo. Ahora bien, vamos a explicarle de inmediato de qué va este periodo de silencio, o la también llamada veda electoral. Pues de acuerdo a la Ley General de las Instituciones y también procedimientos electorales, las actividades públicas de campaña son prohibidas, así como la difusión de resultados de encuestas o la promoción de análisis políticos. El objetivo de todo este periodo es darle la oportunidad a los electores para que reflexionen por quiénes pueden ir a votar y por quiénes van a votar. A las personas e instituciones que violen toda esta norma electoral se le podrá aplicar desde 50 hasta 100 días de multa, además de ser sentenciados a más o menos 6 meses o hasta los 3 años de prisión. Sumamos informaciones, se hace sumamente necesario a esta hora. Los comicios de este próximo domingo son para muchos los más importantes para México, y tal vez usted se esté preguntando en su casa o donde esté por qué son tan importantes. Vamos al detalle. Hay en disputa nada más y nada menos que más de 18.200 cargos. Y acá en este punto contextualizamos porque más allá de escoger al presidente, los mexicanos votarán por gobernadores, por alcaldes, por concejales, por regidores, por integrantes de juntas municipales, por sindicaturas, por senadores y por diputados, tanto locales como federales. Ahora, la cifra de votantes se ubica en los 89.123.055 electores. De esta cantidad, la mitad son hombres y la mitad son mujeres. Además, 12 millones de jóvenes votarán por primera vez y el costo financiero ha sido calificado como estratosférico. Según los propios datos del Instituto Nacional Electoral, el dinero para financiar los partidos políticos, la organización de los comicios y el gasto de las autoridades electorales será de casi 33.000 millones de pesos. Y esto se traduce en unos 1.800 millones de dólares. Ahora bien, hay una relativa calma en México. Sin embargo, estos comicios son considerados los más violentos en la historia reciente de este país. Acá le explicamos, preste mucha atención, porque según el último informe que ha sido presentado por la Unidad de Análisis y Riesgos de Seguridad de la consultora ETELEC, hasta la fecha se han registrado un total de 133 asesinatos políticos repartidos en 22 estados. Los estados con más asesinatos son Guerrero con 23, Oaxaca con 19, Puebla con 13, Veracruz con 8. También se encuentra el Estado de México con 7 asesinatos. Pero hay muchos más datos. Una vez iniciada la veda electoral, se ha dado inicio al retiro de la propaganda electoral que ha sido colocada en las calles, pero los entes encargados parecen hasta el momento no darse abasto. La Fundación México Sustentable estaba informando recientemente que a pesar de que existen avances en referencia a las normas de sustentabilidad de los materiales con los que se elabora la propaganda, aún continúa el problema de la cantidad de basura que esta genera. Según la presidenta de la Fundación, 54% de las pancartas de propagandas fueron destinadas a centros de reciclaje. Ahora, sin embargo, está existiendo aún 28% que no cuenta con ningún programa, y esto lo que representa son graves problemas al medio ambiente. Y sumado a ello, una encuesta arrojaba recientemente que 9 de cada 10 integrantes ciudadanos que están viviendo en la capitalina Ciudad de México están asegurando que sí es molesta esta propaganda y que luego se convierte en basura.
Ya vamos a ver nuestra pregunta correspondiente a esta jornada. Aparece en pantalla, hablamos de México. Ya solamente faltan 2 días para las elecciones generales de este 2018. El escenario marcado por la violencia ha empañado la campaña. Más de 130 políticos asesinados, 133 para ser exactos. Y las instituciones del Estado están tildadas como silenciosas. Y todo este panorama hace que las elecciones sean las más sangrientas de la historia. ¿Usted qué es lo que opina en referencia a esto? Interactúe con nosotros, ya tenemos muchas respuestas, pero por cuestiones de tiempo vamos a mostrarlas solamente al final del programa. Sigue interactuando con nosotros. @temastelesur, @JuanCTelesur, @TelesurTV. Vámonos a ver de inmediato nuestra imagen correspondiente a esta jornada de viernes. Tiene que ver con todo lo que se ha desarrollado en el Mundial de Fútbol y nos lleva hasta Senegal. Hace un día, los seguidores de la Selección Nacional de Fútbol de Senegal no escatimaban lugar alguno para ver el partido contra Colombia, contra la selección cafetera. La instantánea, la ve en pantalla, muestra la importancia que para ellos tenía el partido, un partido de vida o de muerte en el balompié. El juego lo ganó Colombia por la mínima, 1-0, y con esta imagen precisamente nos vamos a la pausa. Ya venimos, presentamos temas del día. Sigan junto a nosotros. Estamos de vuelta con ustedes, más noticias. En Bélgica, la víspera durante la cumbre europea, luego de que Giuseppe Conte, a quien ya vamos a ver en instantes en pantalla, presionara a los demás líderes a reestructurar la cuestión migratoria, los 28 jefes de Estado y de Gobierno que integran la Unión Europea han logrado un acuerdo migratorio tras más de 13 horas de discusión. Ahora nos preguntamos, ¿qué estipula este nuevo acuerdo? Siga junto a nosotros y averígüelo en nuestro segundo tema del día. Hemos tratado la migración secundaria y hemos llegado a la conclusión de que se debe proporcionar orden y regulación. Tenemos que adherirnos a las reglas de que ningún solicitante de asilo tiene derecho a elegir un país dentro de la Unión Europea, donde hay un proceso de solicitud de asilo. Por otro lado, también necesitamos solidaridad con los países receptores, lo que también se debatió ampliamente en la cumbre, en conjunto después de una intensa discusión. Creo que en este tema desafiante para la Unión Europea es un buen mensaje que finalmente hayamos preparado un texto conjunto y ahora la presidencia austriaca tiene un gran número de tareas. Hemos coordinado más o menos 5 o 6 directrices, pero todavía faltan 2 para establecer un sistema europeo común de asilo. Hace un día en la cumbre europea ha sido aprobado un texto que incluye la creación de centros de recepción de migrantes en suelo europeo y la posibilidad de crear plataformas similares en África. Sin embargo, no se dieron detalles sobre las condiciones de esos futuros centros. Establece además este acuerdo un incremento de la seguridad fronteriza y la revisión del sistema de distribución de refugiados que pone en entredicho la Unión. Este viernes, representantes del grupo de los 28 debatían además el Brexit y las posibles reformas a la eurozona que aún no han sido tocadas en el Pleno del Consejo. Ya me voy hasta Europa y voy a a más detalles. Buenas tardes. Buenas noches, saludos a toda nuestra audiencia. El día siguiente del acuerdo contra los migrantes alcanzado en Bruselas es el momento de la valoración de los líderes europeos. Angela Merkel, la canciller alemana, se ha mostrado muy satisfecha en una rueda de prensa y ha dicho que ha sido un acuerdo en la buena dirección y se ha mostrado muy satisfecha porque, ha dicho ella, partían de extremos muy diferentes, de posiciones muy diferentes en la mayoría de los países. El presidente francés, Emmanuel Macron, también ha sido muy positivo, ha dicho que es una cumbre que demuestra que hacen falta políticas comunes, políticas europeas, en vez de dejar en manos de los gobiernos las decisiones, pero no es cierto, porque de hecho lo que se decidió ayer en Bruselas es la eliminación de las cuotas de aceptación obligatoria de refugiados, que es lo que pedía el húngaro Viktor Orbán, que no ha acogido a un solo refugiado desde hace años, y por lo tanto se deja en manos de cada Estado la voluntariedad, que voluntariamente acepten o no refugiados, y por lo tanto, a pesar de que Macron diga que esto es una directriz europea, es un paso precisamente en la dirección opuesta, en la de la soberanía de los Estados, que es lo que reclamaban los partidos de extrema derecha y los gobiernos de extrema derecha como Italia, Austria, Hungría, etc. Austria e Italia también han visto satisfechas sus reclamaciones de organizar campos de detención para refugiados fuera de la Unión Europea. Esto es la primera vez que la Unión Europea
Europea lo contempla y es la primera vez que lo debate y la primera vez que lo acepta. No se sabe qué mecanismos quiere crear la Unión Europea para garantizar que el derecho de asilo siga existiendo en Europa, creando estos centros a los que de manera eufemística llama plataformas de desembarco. La cumbre también decidió crear centros de detención dentro de la Unión Europea con fondos comunitarios que tendrían la misma función, discriminar entre quién tiene derecho a pedir asilo y quién tiene que ser deportado según la Unión Europea. Y por último, la Unión Europea manifiesta su apoyo a una milicia de Libia que se autodenomina guardacostas libios. Recordemos que en Libia hay más de 2000 milicias armadas, una de ellas dice que son los guardacostas, pero no tiene ninguna vinculación con un Estado en la medida en que en Libia hay 3 gobiernos y no funciona ningún Estado. Esto es poco más o menos el resumen, seguiremos informando. Ibai, gracias. Bueno, ahora, vale la pena que revisemos de qué va este acuerdo migratorio que ya el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha anunciado se ha suscrito por consenso. Es un acuerdo que establece la creación de centros de recepción en el territorio de la Unión Europea y eso para los países que así lo deseen, según lo solicitado por el gobierno de Alemania. También se estipula una responsabilidad compartida a la hora de atender a los migrantes en el mar Mediterráneo, haciéndose todos los países responsables de su rescate, pero de forma voluntaria, como exigía Italia y también como exigía Austria. También se han decidido crear centros de recepción a los migrantes directamente en los países africanos, de los que viene la mayoría de los mismos, aunque no se dejó claro qué países africanos accederían a esto ni bajo qué condiciones se crearían estos centros de recepción. Y ante todo esto, desde luego que hay reacciones. La Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, y el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados han ofrecido su apoyo a lo ya pactado en la cumbre, siempre y cuando sea, dicen, para solucionar realmente la crisis humanitaria migratoria. Estamos absolutamente preparados para apoyar el desarrollo de plataformas de desembarques legítimas y basadas en los derechos, especialmente con el enfoque en Europa, pero igualmente una solución regional mediterránea que se considere indispensable, en particular la asociación con países de la Unión Africana. Si se trata de unir a los estados y estados europeos de la región para desarrollar un enfoque más armonizado, del estilo que alivia parte de la responsabilidad desproporcionada que actualmente se le asigna a una pequeña parte de los estados, entonces ese algo será bienvenido. Hay más informaciones, vamos a hablarles ahora de los temas que también son noticia durante esta jornada. Revisamos así las cuentas en Twitter de nuestros corresponsales. Comenzamos, Daisy Tuchen, una de nuestras corresponsales en el Caribe, corresponsal en República Dominicana. Canciller Miguel Vargas aseguró que los países que integran el sistema de la integración centroamericana, la denominada SICA, han avanzado como región al dar la bienvenida a la apertura de esta reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores. Avanzamos, próxima publicación de nuestros corresponsales. Me voy hasta Ecuador, Cristian Salas, a través de una ceremonia religiosa en Quito. Familiares, amigos y ciudadanía en general dieron el último adiós al equipo periodístico asesinado en la frontera norte por grupos delictivos que operan en la zona mientras cubrían sus labores periodísticas. Una gráfica además que da cuenta de este último adiós para el equipo que integraba este grupo periodístico del diario El Comercio. De Ecuador me voy hasta Bolivia. Freddy Morales, el defensor del pueblo David Tezanos, anunció que la Universidad Pública de El Alto aceptó suspender las medidas de presión para, entre otras cosas, facilitar la reanudación del diálogo con el gobierno a partir de este próximo sábado. Esta universidad exige mayor presupuesto. Ya me voy hasta Argentina. Noticias desde este país. Sabrina Roth. El Poder Judicial suspendió el traslado de Milagros Sala a la cárcel donde los jueces realizarían una visita. La decisión se adoptó tras el reclamo del Comité por la Libertad de la dirigente, que denunció que la medida era una nueva forma de hostigamiento. Y en la gráfica, la líder Milagros Sala. Así las cosas, revisemos de inmediato nuestra pregunta correspondiente a esta jornada. Ya aparece en pantalla nuestra pregunta correspondiente. Hablamos de México. Mire, ya solamente faltan 2 días para las elecciones de 2018. Son elecciones generales. El escenario marcado por la violencia ha empañado la campaña. Más de 130 políticos asesinados. Y las instituciones del Estado tildadas como silenciosas hacen que sean las elecciones más sangrientas de la historia. La pregunta era, ¿usted qué opina? Revisamos publicaciones de nuestros seguidores. Guillermo Lescano.
La respuesta: ojalá y se escuche la voz del pueblo por medio del voto en las urnas. La etiqueta que utiliza Guillermo: no al fraude. Próxima publicación: José Manuel Barroso. Sin duda, en estas elecciones en México la violencia ha sido la protagonista y las instituciones del Estado sordos, ciegos y mudos ante el crimen organizado. El más vivo ejemplo es cómo tratan a sus connacionales en Estados Unidos y las autoridades dicen que el problema es Venezuela. Próxima respuesta la tenemos en pantalla: Salvatore Del Re. Los asesinatos notablemente tienen por objetivo desmotivar la participación de los candidatos diversos y nuevos, sobre todo localmente, así como incentivar al miedo entre los votantes, especialmente para que estos no asistan a las urnas. A todos nuestros seguidores y la audiencia de Temas del Día, muchas gracias. Sigue interactuando con nosotros. Recuerde que estamos activos en redes sociales. @TemasTelesur, mi cuenta corporativa @JuanCTelesur y la cuenta oficial de nuestra multiplataforma @TelesurTV. Más informaciones, recuerde, Telesur es mundial. Me acompaña en nuestros estudios don Fernando Núñez. Don Fernando, mira, Don música Juan mundialista Carlos, para la bienvenida. Exacto. No hay actividad durante esta jornada de sábado, día de descanso y de reflexión. Hoy viernes. De hoy viernes, sí. ya me estoy adelantando, imagínese. Sí, no, es que estás ansioso por los juegos de mañana. Uy, imagínese, pero es que han estado, Dios mío, espectaculares. Sí. Mañana hay una jornada apretada. De hecho, juega Uruguay contra la selección portuguesa. Vamos a ver allí cómo se va a estar decantando también todo esto. Vamos a avanzar con las previas que tiene que ver con el día de estos octavos de final, Juan Carlos. Avancemos entonces. Vamos a hablar precisamente de Uruguay, como ya lo decíamos, la latinoamericana, la primera campeona, de hecho, del mundo, se va a enfrentar con Portugal. La celeste ya se encuentra en la ciudad de Sochi afinando detalles para el encuentro. Los dirigidos por el profe Oscar Washington Tavares llegan en racha positiva luego de haber ganado los tres partidos de su fase de grupo. Otra buena noticia para la charrúa, la garra, es que los celestes, este es el regreso de los celestes a los entrenamientos del defensa José María Jiménez, que había sufrido molestias tras el primer juego. Aún así, Uruguay ha sido una muralla en defensa y selló la primera fase sin goles en contra y con la tranquilidad de llegar al choque de octavos sin amarillas en la retaguardia. Los uruguayos entrenaron este jueves a puerta cerrada en su búnker de Novgorod y en la tarde viajaron a Sochi. Así que se están preparando bastante. La selección charrúa quiere dar un buen puntapié, Juan Carlos, precisamente en lo que va a ser este partido. Y también vamos a hablar de Argentina, pues celebró su última sesión de entrenamientos en su base en Brunizzi este viernes antes de dirigirse a Kazán para su partido contra Francia. Los hombres de Jorge Sampaoli buscan asegurar una victoria decisiva para evitar convertirse en el primero de los últimos 16 equipos en ser eliminados. Ojo con este partido. Allí Argentina, recordemos que se sobrepuso en la etapa de grupos, asegurándose el pase con una agónica victoria sobre Nigeria. Así que importante duelo que va a sostener Argentina contra la selección de Francia. Vea, y ante todo este panorama, a mí me ha impresionado realmente los resultados y sobre todo la participación de la selección de Argentina. Sí, no ha sido la mejor, pero tampoco ha sido la peor. No. De hecho, si Argentina quiere avanzar, tiene que jugar mucho mejor que lo hizo contra Nigeria, porque estuvo preocupante, de hecho, lo que fue, los primeros partidos con Totalmente. El portero Luis Caballero, quien se le escaparon varios balones allí. Por eso ya quedó Franco Armani en el arco, se aseguró ya Franco Armani para esta alineación del día de mañana. Así que es importante que den todo lo mejor, porque si no, chao Argentina. Y ojalá que entonces no ocurra así. Ojalá no sea así, esperemos que no, Juan Carlos. Vamos a hablar también de otra selección que avanzó, Colombia. Por favor, hablemos de los cafeteros. Claro que sí, luego de su pase a octavos de final de Rusia 2018, la selección Colombia no pierde tiempo, entrenó este viernes con la mente puesta en su próximo rival, Inglaterra. Los jugadores que se quedaron en el banquillo en el juego contra Senegal entrenaron mientras que el resto del equipo descansó. La tricolor viene de vencer a Senegal con un cabezazo de Yerry Mina en la segunda mitad del juego que aseguró una dramática victoria por la mínima para los dirigidos por el argentino Néstor Pekerman. Ante Inglaterra existe la preocupación, obviamente, por la participación de James Rodríguez, quien ayer fue forzado a retirarse
por una lesión en el juego. Eso sería a los 31 minutos, así que están encendidas las alarmas para Colombia, Juan Carlos. Esperemos que no sea grave este tipo de lesión. No, ojalá que no. Ya además hace 4 años veíamos cómo ocurría esto con la ausencia de Falcao. Ya por fortuna estaba participando James Rodríguez durante este año en el Mundial de Rusia 2018. Anotaba un gol Falcao García, el gol mundialista que tanto estaba esperando. Se lo merecía. Y ahora también. Sí. Además, de hecho, en el Mundial pasado, el gol del Mundial fue de James Rodríguez, hay que recordarlo. Cucuteño de nacimiento. Cucuteño, exactamente. Aquí cerquita. Vamos a revisar cómo va a estar entonces armados estos octavos de final. Aquí lo tenemos, los primeros partidos. El 30 de junio, es decir, mañana, Uruguay-Portugal, Francia-Argentina. Vamos a estar conectados, por supuesto, con este encuentro desde este lado de Sudamérica, yendo por la celeste y la albiceleste. Luego, el 1 de julio, allí estará viéndose España ante Rusia, mientras que Croacia choca con Dinamarca. Para el 2 de julio, en el Samar Arena, Brasil enfrenta a México. Bueno, en uno de estos dos duelos, obviamente, avanza allí un suramericano o latinoamericano. Y Bélgica chocará contra Japón. Ojo con Bélgica, que viene muy envalentonado. Es uno de los equipos favoritos. Ya en la última fase, en el último jornada de octavos, allí Suecia estará chocando contra Suiza, y este partido que nos pondrá a todos a latir con muchas sensaciones, Colombia versus Inglaterra, el 3 de julio en Moscú. Mire, le tengo miedo, por supuesto, al partido de Colombia-Inglaterra, le tengo miedo al partido Uruguay-Portugal, le tengo miedo al partido Francia-Argentina, porque son además países que han dado hasta el momento buena talla mundialista. Bueno, Argentina ha sido muy criticado, sin embargo, ha hecho lo propio, por algo ya se ganó el puesto en octavos de final. Y Francia, pero sin embargo, han sido selecciones que han dado el todo por el todo en estas jornadas mundialistas y han sido juegos de infarto. Sí, definitivamente. Otro que también, como te lo decía, nos va a poner a sufrir va a ser ese Colombia-Inglaterra. Imagínense. Es un duro rival, para hay que madrugar también, además. Sí, es así. Vamos a ver algunos memes que ya estamos acostumbrados a ver estos, le dice Rey el Yuki meme. Los memes de Fernando. Los memes de don Fernando. Aparece en pantalla. Vamos a escuchar Fíjate lo que dice o lo que mandan desde Colombia con el gato futbolero. Vamos a escuchar el sonido ambiente. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ganamos, mono! ¡Gol! ¡Gol, mono! ¡Si se puede, mono! ¡Gol! ¿Qué te parece? Un gato futbolero, un gato que también le gusta, es desde Colombia, lo envía, un gato que también Menos mal que ningún partido es de noche. ¿Se imagina usted el gato gritando en la noche? Uy, qué miedo, Menos mal que eso es en la mañana. También vamos a revisar más reacciones en las redes sociales. En Perú así lo colocan. Juez Caraguancho, la primera autoridad jurídica en este país, dice: ordena impedimento de salida del país a Ricardo Gareca hasta 2022, es decir, hasta la próxima. Sí, obviamente una broma que hace alguno de los aficionados. No quieren que se vaya Gareca. Bueno, pero por algo será. Claro, porque tuvo un buen papel Perú en el Mundial, pese a que salió eliminado. ¿Pero salieron por la puerta grande? Sí, por supuesto. 36 años sin asistir a un Mundial, y de esta manera se llevaron, de hecho, estos últimos 2 goles. Me pareció una buena actuación de... Y lo mismo ocurría con la selección de Panamá, que cuando marcaban el primer gol mundialista era mucha la euforia, mucha la alegría, a pesar de que iban perdiendo el partido, pero bueno, la alegría fue significativa. Es un primer gol en un Mundial. Vamos a seguir también avanzando. Esto me pareció muy bonito, este recuerdo. Cuando Colombia quedaba eliminado, David Luiz allí abrazaba a James Rodríguez. En 2018, James Rodríguez abraza a los compañeros de Senegal que quedan eliminados. El llanto fue muy vistoso, fue muy llamativo, muy viral, de hecho. Seguimos revisando más veces. Sí, muy bonito. Esta gráfica es de BR Fútbol, es la fuente oficial, y coloca los que se van y los que se quedan. Fíjate, Neymar Jr., Messi, Ronaldo, Chicharito Hernández, Mbappé, y dice en la leyenda, lo leo rápidamente: se va a la mitad y se queda a la otra mitad. Algunos sin merecerlo, otros se van sin creerlo. ¿Cuáles deberían estar? ¿Cuáles no? Bueno, allí la gente dirá. Allí, de hecho, Keylor Navas también, el panameño, entre los que se van del avión. Muy bonito. Totalmente, gráfico. Sí. También los colombianos, volvemos a Colombia, así precisamente hablan los colombianos para el partido del martes. Vamos a escuchar. Vamos a ver.
El martes nadie trabaja, todo el mundo apoyando a la selección. Vamos, estamos juntos. Mi consejero, mi amigo, mi hermanito y mi pana. Vamos, carajo. Vamos. El martes nadie ahí el autor trabaja, del gol, ahí lo veíamos. Que Jerry le dio Mina. la clasificación a Colombia. Pero vea, este comentario también aplica para nosotros. No, nosotros sí vamos a trabajar mucho. No. Paulo Dybala, colocamos esto porque este señor hasta el momento no ha visto acción en el Mundial de Argentina. Mucha gente lo ha pedido, ha dicho que Sampaoli no lo ha colocado y por favor le están pidiendo que sea alineado para el partido contra Francia, un muchacho que tuvo más de 20 goles en el calcio italiano, así que, oye, un talentazo y no lo han puesto a jugar. Le merece participación. Es verdad, es verdad. También, rápidamente, seguimos con Argentina. Este muchacho que también fue conocido, Chapu Martínez, por un famoso cántico, el de Tráeme la Copa. Bueno, allí también hizo unos toques de balón desde Moscú, desde Rusia. Allí lo colocaba también. Y, bueno, allí te comento rápidamente, colocaba sus toques de balón. Y el Charly Lacono, quien es 2 veces campeón mundial, también es argentino, le hizo, digámoslo así, el pique, ¿no? El pique de balón también. Doble campeón mundial en el estilo libre, callejero, este argentino también. Pero mira la cantidad de gente además que reúnen con todas esas acrobacias deportivas. Ojalá yo pudiera hacer al menos algo de eso. Sí, ojalá. Sí, ojalá. Vamos a revisar este último, con este nos vamos. ¿Por qué colocamos este? Fíjate. A ver. Uruguay-Portugal, Mundial Rusia 2018, Luis Suárez, Pepe. Es decir, los dos, el uruguayo y el portugués. O cuando el videoarbitraje se va a preparar para explotar. ¿Por qué lo dicen así? Bueno, recordemos que ambos jugadores, Luis Suárez, en el Mundial pasado fue expulsado por morder a un rival, a Giorgio Chiellini, mientras que Pepe también ha visto escenas, bueno, digamos, de violencia futbolística. Sí. Ambos dos, de hecho, tienen ahí antecedentes, digamos, un tanto agresivos en el fútbol. Esperemos que no suceda mañana. No, por favor, ojalá que no. Ni que el VAR explote. Así están las cosas entonces, don Fernando. Mucha actualidad informativa, mucha actualidad deportiva y sobre todo los correspondientes en las redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. A ustedes también muchas gracias. Sigue en sintonía de Telesur, la señal informativa de América Latina. Nos vamos, que ya nos preparamos para los partidos de mañana. Seguro.